por moléculas orgánicas de carbono e hidrógeno. El petróleo se encuentra en estado natural en yacimientos subterráneos en los estratos superiores de la corteza terrestre. Un derrame de petróleo ocurre cuando se produce un accidente en los ductos que transporta esta sustancia. Este puede tener graves consecuencias en el ámbito marino y en las costas que lo rodean. Y como ya sabemos, evaluar problemas como estos y encontrar soluciones requiere mucho trabajo y estudio, pues es difícil hacerlos. La química estudia la composición y las propiedades de las materias y sustancias. Esto hace que su utilidad en la industria petrolera y en la vida cotidiana sea muy importante. Los compuestos más abundantes en el petróleo son los hidrocarburos. Dada la monovalencia del hidrógeno y la tetravalencia del carbono, las distintas combinaciones que estos pueden formar, y dado los acomodos de estos átomos en sus moléculas, las distintas propiedades del petróleo. Las familias de hidrocarburos que encontramos en el petróleo son hidrocarburos alifáticos que constituyen las parafinas, cíclicos donde están los benzoicos, los mixtos que constituyen las fracciones pesadas del petróleo, los compuestos sulfurados en donde el azufre puede estar de forma libre o formando ácidos malonientes, sulfuros, disulfuros y polisulfuros, sulfuros cíclicos y compuestos oxigenados que también constituyen las partes pesadas del petróleo. El petróleo es una mezcla muy compleja que está compuesta generalmente por estos elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y algunos metales como níquel y cobre en diferentes concentraciones dependiendo del crudo. Todos estos elementos se juntan para formar compuestos que son los que componen al petróleo. En el petróleo hay distintos tipos de enlaces presentes en todos sus componentes. Hay enlaces covalentes, iónicos y metálicos dependiendo del tipo de compuesto. Dada esta diversidad, es difícil predecir las propiedades del petróleo. Por eso es importante la geometría molecular, que explica cómo se acomodan los átomos tridimensionalmente en la molécula. Esta dicta propiedades como la fase, la reactividad, la polaridad, y también nos puede ayudar a predecir cómo van a interactuar los compuestos entre sí y con otros compuestos como el agua. La solubilidad de las moléculas depende de su polaridad. En general, las moléculas con polaridades similares se disuelven entre sí. En el petróleo, los compuestos más abundantes son los hidrocarburos, que son apolares, por lo que no se disuelven fácilmente en agua, una molécula muy polar. Del mismo modo, hay compuestos polares que sí se podrían disolver con ella. En el petróleo encontramos compuestos polares, polarizables y apolares. Las pruebas de interacción intermolecular entre las moléculas de los compuestos componentes del petróleo son importantes para dictar las propiedades que tiene cada uno. Los compuestos con fuerzas de interacción débiles generalmente tienen puntos de ebullición bajos. Sin embargo, los hidrocarburos simples de cadenas largas de carbono tienen puntos de ebullición más altos debido a su masa. Los compuestos con fuerzas de interacción grandes tienen puntos de ebullición más altos debido a la magnitud de estas fuerzas. De igual manera, propiedades como la viscosidad, entre otras, también son más grandes debido a la magnitud de estas fuerzas. En esta tabla se puede ver una comparación de las propiedades de distintos compuestos de distintas fracciones del crudo con el agua. En base a la geografía de la zona, siendo que este río desemboca en el río Bravo y también el clima, concluimos para solucionar ese problema existen dos posibles escenarios. Uno, usar un agente de elasticidad que prevendrá la dispersión del crudo por el río para después absorberlo, para así quitar la mayor cantidad del crudo posible. Y el otro escenario, hacer que la misma naturaleza baje la concentración de este usando un agente dispersante. Y así bajar la concentración de los hidrocarburos o los otros componentes que pueda contener en sí de la zona para provocar el menor impacto negativo posible hacia la población o hacia los animales que aquí habitan. La química en la vida diaria es muy importante. Como se puede observar, ya le podemos dar solución a un problema de escalas ecológicas grandes, y también en la vida diaria la química puede ayudar a prevenir lesiones. Por ejemplo, a saber qué agentes de, por ejemplo, limpieza se pueden mezclar y cuáles no, o cuáles al mezclarse pueden causar una reacción que nos puede lastimar. También para la creación de nuevos materiales que sean más resistentes o superconductores, o para cada una de las innovaciones que se puedan crear. La refinería violó principalmente 3 derechos de los habitantes. El primero, el derecho al trabajo, ya que muchos de los locales se dedicaban a la pesca o actividades relacionadas con el lago. El segundo, el derecho a la salud, ya que muchos químicos fueron liberados en el agua que puede haber sido utilizado para consumo humano, o en el caso de los químicos volátiles, en el aire, que desde el metilmercaptano, que tiene un olor a col podrida, pasando por los alquenos gaseosos, que son inflamables, hasta el ácido sulfúrico, que es inflamable y puede llevar en dosis altas desde la coma hasta la muerte. También se violó el derecho a un ambiente sano, ya que al generarse este impacto ambiental tuvo un gran desbalance en el ecosistema. La responsabilidad que deberá tomar la refinería es, primero, deberá solucionar el problema generando el menor impacto posible. Segundo, debe dar una indemnización a los locales por los daños que pudo haber causado. Y tercero, deberá tratar de restituir ese balance al plantar a las especies que fueron dañadas por el petróleo y al cuidar a la fauna que pudo haber sido dañada por los químicos que fueron liberados.
La presente investigación tuvo como objetivo explorar las afectaciones y consecuencias de los derrames de hidrocarburos recientes en Cadereyta y sus alrededores. En situaciones como esta, Pemex tiene que estar consciente de las consecuencias que puede traer un accidente o derrame en el ambiente ecológico y social, ya que los derechos de los habitantes fueron violados. Este accidente afectó gravemente a Cadereyta al privarla de un ambiente sano de varias actividades económicas como es la pesca, la agricultura y la ganadería. Y es por esto que las empresas deben ser responsables, como Pemex, y las autoridades trabajar en conjunto para solucionar este problema y prevenir que vuelva a ocurrir. Esperamos que las soluciones que hemos propuesto en este video, al igual que la información